Ya. Buenas tardes a todos, los saludo a todos en sus casas. El día de hoy vamos a realizar una clínica kinésica, ya donde ustedes van a poder consultar sobre los temas que vamos a hablar a continuación. Lesiones deportivas en donde nos vamos a enfocar en dos temas principales. Nos vamos a enfocar en esguince de tobillo y esguince de rodilla. ¿Ya? Importante que se conecten, que estén atentos a todos los datos que les vamos a dar y que puedan también comentarnos todas las dudas que ustedes tengan de alguna lesión que hayan sufrido o de alguna lesión reciente, para que los podamos ayudar y guiar. Hay un número de WhatsApp el cual está publicado en este momento, ¿ya? Y ahí ustedes pueden hacer sus consultas, ¿ya? Vamos a realizar el primer tema. Vamos a comenzar explicando sobre el esguince de rodilla, ¿ya? Bueno, la rodilla, como todos sabemos, ya una estructura de extremidad inferior, ¿ya? En donde está compuesta por una articulación de dos puntos: el fémur, la tibia. El fémur con sus cóndilos, ¿ya? Y la tibia, que es la parte de abajito, desde la rodilla hacia abajo. Importante saber también que esta rodilla tiene mucha estructura. Está los meniscos, está el ligamento cruzado anterior y posterior. También están los ligamentos, en este caso colateral, medial y lateral, que son de los que vamos a hablar hoy. Esguince de rodilla medial, ¿ya? Muy común en el deporte, muy común en el fútbol, muy común en los deportes de contacto, ¿ya? El ligamento colateral medial es el ligamento que va por la zona interna de la rodilla, por la zona media, ¿ya? Que tiene una forma de cinta. Es anchito, un poquito aplanado, ¿ya? Tal cual como se ve acá, en nuestro modelo. Diferente al ligamento colateral lateral, que es un poquito más conoide, un poquito más circular, es como un cordoncito. Si lo pudiésemos graficar, sería un cordoncito de zapatilla, y esto sería una cintita de estas de regalo, más o menos. Esa es la diferencia, ¿ya? El ligamento colateral medial es un estabilizador estático de la rodilla, un estabilizador que nos da la firmeza en la rodilla, que nos proporciona también el movimiento articular normal, el movimiento de la biomecánica normal de la articulación, ¿ya? Nos proporciona estabilidad a la rodilla en sentido medio lateral, ¿cierto? Y también nos da información propioceptiva, información de la posición de esta articulación en el espacio, una posición relativa, ¿cierto? Porque tiene muchos receptores, ¿ya? Normalmente, cuando se producen esguinces de rodilla en el contacto del deporte, se distiende el ligamento y se produce un movimiento que se llama valgo, ¿ya? O valgo en este caso forzado más allá de lo normal, ¿ya? Que es donde se produce un movimiento hacia adentro, ¿ya? La rodilla, la zona medial de la rodilla se abre y este ligamento se estira, se distiende, ¿ya? Eso pasa cuando normalmente un jugador, en este caso, nos golpea desde la zona lateral, desde la zona externa de la rodilla hacia adentro, ¿ya? Produce un golpe, produce una contusión y inmediatamente, ya por la posición de la rodilla, se produce un valgo, como yo les decía, o sea, la rodillita se va hacia adentro, ¿ya? Se produce un movimiento en angulación, ¿ya? Hacia adentro, y este ligamento se distiende, ¿ya? Hay distintos grados de esguince, en este caso de rodilla, que se pueden distinguir. Los esguinces grado 1, 2 y 3. Los esguinces grado 1 normalmente hay muy poca distensión o nula distensión, ¿ya? Hay un poquito de edema, hay dolor que es muy específico, ¿ya?
pero muchas veces está solamente el dolor en la zona media o en la zona superior. Los esguinces más comunes son en esta zona, que es en la zona del inicio del ligamento, ¿ya? Esta zona se llama epicóndilo medial, que está en la zona interna, en la zona medial del fémur, ¿ya? Y también en la zona media, que es la zona media de la línea articular, que es esta zonita, ¿ya? Por eso muchas veces cuando hay esguince, cuando, insisto, nos golpean desde la zona externa, ¿ya? Nos golpean desde la zona externa, se confunde con un problema, con una meniscopatía, con un problema del menisco, ¿ya? ¿Por qué? Porque al producir este golpe hacia adentro, sucede que una se distiende y la otra muchas veces la tibia rota hacia externo, o sea, se va hacia afuera, ¿ya? Y eso hace una que se distienda el ligamento colateral medial, otra que se pellizque el menisco, que es esta estructura en forma de cuña que absorbe las cargas en este caso, las cargas del trote, por ejemplo, y también pellizca el ligamento cruzado interno. Por eso muchas veces no hay un diagnóstico claro en estas patologías cuando el golpe es muy fuerte y se necesita de imagen, específicamente de una resonancia magnética nuclear, ¿ya? Este ligamento, ¿ya?, nos produce estabilidad en la rodilla, como lo mencioné anteriormente, pero hay posiciones donde este ligamento se coloca más tenso, ¿ya?, que es en la extensión de rodilla. Si yo me coloco así, en esta posición, este ligamento se coloca tenso. Si yo me coloco en flexión de rodilla, este ligamento se relaja, se distiende. Por lo mismo, cuando yo estoy en recuperación en los primeros días, aproximadamente dentro de los 5 primeros días, dentro de los 7 primeros días, me cuesta mucho llegar a la extensión completa, porque cuando yo llego a la extensión completa, con un ligamento dañado, con un ligamento inflamado, este ligamento comienza a doler, comienza a producir impotencia funcional también, ¿ya? Normalmente lo que nosotros hacemos en la práctica clínica es realizar una evaluación, ¿ya?, una evaluación física, una evaluación clínica, ¿ya? Y esto se realiza con distintas pruebas, ¿ya?, con pruebas en este caso donde se gatilla la posición de lesión, que es la posición de valgo forzado, como yo les comentaba anteriormente, ¿ya? Vamos a realizar en este caso alguna prueba, ¿ya?, donde vamos a demostrar el mecanismo en este caso de lesión, ¿ya? Vamos a realizar una prueba donde se va a gatillar este mecanismo de lesión, ¿ya? Importante comentarles que el periodo agudo, normalmente uno lo que tiene que hacer es cesar el deporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una estructura dañada, tenemos una estructura lesionada, tenemos una estructura que posiblemente podría estar rota, ¿ya? Y ahí yo paso nuevamente a los grados de los E15, pasamos al grado 2, ¿ya? Ya dijimos que el E15 grado 1 no tenía ruptura, era una distensión del ligamento o nula distensión, pero con un dolor muy localizado. Muchas veces puede haber edema, puede haber una pequeña inflamación o puede que no lo haya también, pero podemos realizar carga, ¿ya? Porque fue una distensión muy pequeña. Pero en el grado 2 de los E15 ya puede haber una ruptura que puede ser menor al 50%, ¿ya?, del ligamento. Puede ser un 10%, puede ser un 20%, eso solamente se sabe con imagen, con un examen de imagen. Insisto, resonancia magnética en rodillas sería lo ideal porque podemos ver y podemos descartar que no hayan otras lesiones, ¿ya?, como puede ser en este caso una meniscopatía, como puede ser también casos que suceden muy poco, pero que se han visto en la práctica, que es donde la tensión fue tan grande
ya la distensión o el estiramiento fue tan grande que esta zona, la inserción tibial del ligamento colateral medial, se desprendió, o sea, se produjo una abulsión, ¿ya? Puede ser, pero es más común que se produzca una distensión en la zona de inserción femoral o en la zona medial de la línea articular, ¿ya? La línea superior, el medio superior es lo más común, ¿ya? El grado 3, ya pasando a una nueva subdivisión de los grados de esguince de rodilla. El grado 3 es un esguince donde hay una ruptura mayor al 50%, una ruptura muy extensa, donde puede que esté solamente una pequeña porción del ligamento funcional, ¿ya? O incluso puede estar cortado completo, puede estar roto completo, y eso necesitaría ya no podríamos utilizar el tratamiento conservador, o sea, el tratamiento con fisioterapia, con ejercicio, tendría que ser un tratamiento de cirugía, ¿ya? Siguiendo con el mecanismo de lesión, ¿ya? Y esperando que en este caso nos comenten o nos pregunten, ¿ya?, sobre alguna duda, alguna lesión que hayan sufrido alguna vez en rodilla, ¿ya? Es muy importante que ustedes, como lo dije anteriormente, en un periodo agudo, los primeros 5 o 7 días, ¿ya?, cesen la actividad física, porque si no, no le van a dar tiempo al ligamento para recuperarse. Eso es lo primero. Lo segundo, realizar una buena evaluación, ya, por algún profesional. ¿Por qué? Porque si bien puede ser un simple esguince de rodilla o puede ser un esguince moderado de rodilla, también pueden haber lesiones aledañas, como lo indicamos anteriormente. El menisco, el ligamento cruzado anterior, ¿ya?, además de una ruptura, en este caso, del ligamento, ¿ya? Ahora, además del cese de la actividad física, la inflamación tenemos que controlarla, ¿cierto? Por ende, un médico o un traumatólogo tiene que proporcionarnos el tratamiento médico, ¿ya? El tratamiento médico, ¿ya? Además de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar en la zona de dolor, en la zona medial de la rodilla, frío, ¿ya? Frío para controlar la inflamación dentro de los primeros 5 a 7 días. Posteriormente se toman otras consideraciones, como lo es activación muscular, como lo es calor, ¿ya? Pero importante tratar de no inmovilizar mucho tiempo la zona. ¿Por qué? Porque se pueden producir lesiones también que son transitorias en la articulación, como lo es una capsulitis, ¿ya?, o un patrón capsular, para posteriormente pasar a una capsulitis adhesiva, ¿ya? Vamos a ver en este caso el mecanismo de lesión, ¿ya? Vamos a ver el mecanismo de lesión. Primero que todo, vamos a tratar de realizar o de verificar la evaluación, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar a un modelo para que nos pueda explicar en la estructura real cómo se producen las lesiones, ¿ya? Nos vamos a ubicar aquí arribita, ¿ya? Y nos recostamos, ¿ya? Importante mencionar, ¿ya?, que esta es la zona medial de la rodilla, ¿cierto? Ligamento colateral medial, ¿ya? Ligamento colateral medial se ubica desde la zona tibial a la zona femoral, epicóndilo, tibia, ¿ya? Normalmente, como yo lo explicaba anteriormente, cuando un jugador o un deportista nos golpea desde la zona externa hacia adentro, ya produce este movimiento. Este
movimiento se llama valgo, ¿ya? Valgo o valgo forzado. Este movimiento distiende el ligamento, puede ser en grado 1 una distensión leve, puede ser en grado 2 una ruptura del ligamento en un 50% o hasta un 50%, puede ser de un 10, puede ser de un 20, puede ser de un 30, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que en el grado 2 se va a producir una inflamación moderada, ¿ya? Importante que ustedes lo sepan. Y en el grado 3 ya va a haber una inflamación muy grande, muy severa, pero es ahí donde nosotros tenemos que saber diagnosticar o saber acudir a un especialista que nos haga un tratamiento de imagen. Resonancia magnética nuclear, insisto, sería el mejor examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos este movimiento, la tibia, que es este huesito que va desde acá hacia abajo, rota hacia afuera. Y esa rotación, uno, nos puede producir una meniscopatía, nos puede pinchar el menisco. Dos, nos puede cortar el ligamento cruzado, que es el mecanismo típico de ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿ya? Por lo cual, muchas veces podemos creer o pensar que solamente un ligamento colateral medial y hay muchas lesiones aledañas, ¿ya? Vamos a ver una preguntita que nos hicieron. Sí, don Jacobo. Jonathan Doyle pregunta si hay algún indicador visual, ya sea hinchazón o moretón, del esguince. Y si es así, ¿comienza en qué grado el esguince? Ya, perfecto. Cuando hay una inflamación moderada, leve a moderada, ¿ya? Se nota, es muy claro, la zona medial desde la rótula hacia adentro, ¿ya? Ahora, cuando hay un moretón, una equimosis, un moretón, ¿ya? Ese moretón indica que hay ruptura de fibras y de vasos sanguíneos, ¿ya? Por ende, estamos partiendo desde el grado 2 hacia arriba. Puede ser el grado 2 o grado 3, ¿ya? Si no hay equimosis, si no hay el típico moretón y hay poca inflamación y no hay impotencia funcional, quiere decir que podemos cargar, que podemos pisar con un pequeño dolor, claramente, porque hay una lesión, pero podemos igual ser funcionales, estaríamos hablando de un grado 1, ¿ya? Seguimos. Muchas veces, cuando hay una inflamación, especialmente sobre la rótula, se junta mucho líquido sinovial, hay una extravasación de líquido, ¿ya? Nos podría indicar claramente que hay otra lesión, ligamento cruzado anterior, menisco. Es muy común de que esta inflamación sobre la rótula, ya inflamación severa, después del mecanismo de lesión que ya les acabo de mencionar, nos podría indicar claramente que hay una lesión de estructura interna de la rodilla. Estructura interna me refiero ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, menisco medial, ¿ya? Muchas veces se realiza o se produce en lesión la triada, que se le denomina la triada, donde se lesiona ligamento colateral medial, ¿cierto? Menisco medial, ¿ya? Y ligamento cruzado anterior. Importante las medidas, como nos preguntaba nuestro amigo, las medidas que nosotros tenemos que tomar también es colocar un estabilizador de rodilla. Pero ojo con el estabilizador, porque muchas veces se dice coloquemos yeso. Pero ¿qué pasa con el yeso? El yeso nos limita el movimiento funcional biomecánico normal de la articulación, que es flexo-extensión, ¿cierto? Porque normalmente debemos saber que en la extensión hay una pequeña rotación de la tibia, pero súper pequeña. El movimiento normal es flexo-extensión. Entonces, si ese movimiento es normal y lo que se nos produjo fue un movimiento en valgo, ¿cierto? O sea, la rodilla se nos fue hacia adentro, el pie hacia afuera, lo que tenemos que limitar es ese movimiento, o sea, proteger el ligamento colateral medial, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. O sea, recapitulando, tenemos medidas, ya tras una lesión aguda. Cesamos el deporte, cesamos el ejercicio, ya, pero no la movilidad por completo, porque tenemos que mantener en cierto grado la movilidad. 1.
2. Medidas en tratamiento médico, ya que eso lo indica un médico o un traumatólogo, ya con medicamentos antiinflamatorios, ¿cierto? 3. Frío en la zona. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde el no inflamar con el control de la inflamación. Muy importante, porque la inflamación es un mecanismo propio de la curación del tejido. Primero se inflama, después se cura, ¿cierto? Entonces el frío nosotros lo vamos a colocar sobre la zona físicamente para controlar la inflamación, ¿ya? Nosotros controlamos que no se nos inflame tanto para que nuestra rodilla siga siendo funcional, ¿cierto? Y posteriormente a eso, comenzar con movilidad, como yo lo comenté anteriormente, no realizando una extensión completa, porque ahí es donde más se tensa el ligamento. De esto estoy hablando en los primeros días, ¿ya? Sino que colocamos una almohadita acá, ¿ya? Y nosotros tratamos de activar o de apretar el músculo cuádriceps. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de empujar hacia abajo la rodillita, como lo va a hacer nuestro, ¿ya? Ahí nosotros ya estamos activando. Y ese ejercicio lo realizamos manteniendo 3 segundos a 5 segundos esa contracción. Mantengamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos, ¿ya? Ejercicios muy efectivos para la activación del cuádriceps, ¿ya? Importante. ¿Qué es lo que tenemos que también saber? Que tenemos que activar también el isquiotibial. Tenemos que activar gastrocnemio también y el tibial anterior. Después, si nosotros por ejemplo tenemos mucha actividad física y nosotros cesamos esta actividad, claramente vamos a perder un poquito de movilidad y vamos a perder un poquito de fuerza, por lo cual tenemos que comenzar a fortalecer. 1, para mantener el volumen y la fuerza. 2, para mantener la activación muscular y que este músculo, que es un estabilizador secundario o un estabilizador dinámico de todas las articulaciones, ya esté activo, esté fuerte, porque si no vamos a estar dejando todo el trabajo al estabilizador primario, al estabilizador estático, que es el ligamento, ¿cierto? Importante lo que tenemos que saber también, ya recapitulando para terminar este tema y pasar al tema siguiente, ¿cierto? Ligamento colateral medial, desde la zona del epicóndilo medial del fémur hacia la tibia, ¿ya? Ligamento colateral lateral, desde el epicóndilo lateral hacia la cabeza del peroné, ¿ya? No sé si tenemos alguna consulta, alguna duda, ¿no? Perfecto. Ojo con la movilidad, ojo con los estabilizadores que nosotros podamos colocar, ¿ya? En la rodilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle mayor estabilidad a nuestra rodilla, y si ya nuestro estabilizador primario está defectuoso y nuestra musculatura está débil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una rodillera con estabilizadores laterales, pero que nos dé la movilidad de la rodilla, el movimiento fisiológico normal. ¿Ya? Perfecto. Buen tema. Cualquier consulta, cualquier duda, pregúntenos y vamos a pasar al esguince de tobillo. ¿Ya? Esguince de tobillo, muy importante, ¿ya? El esguince de tobillo es una de las patologías más comunes en el deporte. El esguince de tobillo es una de las patologías que cuenta con el 30% de frecuencia en el deporte, especialmente en el fútbol, ¿ya? Ya nosotros tenemos claro que los esguinces de tobillo son distensiones bruscas o violentas del ligamento, o sea, se estira violentamente, ¿ya?
El esguince que más frecuentemente se produce es el esguince de los ligamentos laterales del pie. Tenemos ligamentos laterales, tenemos ligamentos mediales. Este es un complejo de muchos ligamentos que se le denomina el complejo deltoideo del ligamento. Acá nosotros tenemos también muchos ligamentos, pero los empezamos a separar ya por cada ubicación, donde nosotros tenemos el ligamento que va desde el peroné ya al calcáneo, peroneo calcáneo, ligamento peroneo talar anterior y ligamento peroneo talar posterior, o peroneo astragalino, como también se le conoce. ¿Ya? Perfecto. Sabemos que los mayores esguinces de ligamento son de la zona lateral, ¿cierto? Como ya tenemos claro que los esguinces son una distensión brusca o violenta del ligamento, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que este ligamento se distienda? Tenemos que llevar el pie hacia adentro, ¿ya? Perfecto, donde vamos a necesitar nuevamente a nuestro modelo con su pie descubierto, ¿ya? Vamos a mostrar el mecanismo típico de lesión. Ya tenemos claro los grados, ¿cierto? Grado 1, grado 2, grado 3, ¿ya? Y la impotencia funcional que se produce en cada uno de estos grados, además de la inflamación y el edema, ¿cierto? Importante que nosotros sepamos que estos son, vamos a ocupar el otro pie, Importante que nosotros sepamos que el ligamento más común, o sea, los ligamentos más comunes en un esguince son desde la zona lateral, ¿cierto? O sea, el pie, para que se pueda distender, tenemos que llevarlo hacia medial. En el pie se produce una inversión y al mismo tiempo, y sin que nos demos cuenta, una flexión, ¿ya? Y ahí, en este movimiento, se distiende, en un grado 1 especialmente, el ligamento peroneo talar anterior, que tiene esa dirección. El ligamento peroneo calcáneo tiene esa dirección y el ligamento peroneo talar posterior tiene esa dirección. Normalmente cuando ya se lesionan estos dos de atrás, estamos hablando de un grado 2 o 3, incluso con ruptura. ¿Ya? Perfecto. Como lo dijimos anteriormente, el pie se va hacia adentro. Tenemos una distensión del ligamento, ¿cierto? ¿Por qué normalmente se produce en este movimiento y no en este? Porque cuando nosotros realizamos ese movimiento, o sea, inversión y flexión, ya nosotros tenemos que esta articulación se va hacia adentro con una inversión y una flexión. Cuando pasa eso, este huesito que se llama talo o astrágalo, ya tiene una pequeña cabeza arriba, y cuando se produce ese movimiento, esa zona es más pequeña y queda muy inestable en la mortaja tibio-peronea. Entonces, ¡pum!, se va hacia adentro. Cuando nosotros llevamos el pie hacia afuera, nosotros realizamos una eversión y una extensión. Entonces quedamos con el pie bien apretadito. Básicamente el huesito tiene una buena coaptación y no le da lugar a que se pueda esguinzar. Por eso son muy poco comunes esos esguinces, ¿ya? Entendiendo eso, sabemos que en algunos esguinces nosotros podemos producir, además de la distensión del ligamento, o sea, del estabilizador primario, podemos distender también el tendón del músculo peroneo, ¿ya? Músculo peroneo que es muy importante trabajar, fortalecer para disminuir la incidencia de los esguinces, ¿ya? El músculo peroneo, ¿ya?, va desde esta zona, pasando por atrás del mareolo, por atrás del huesito, del tobillo, del huesito que va por fuera del tobillo, pasa por acá el tendón, ¿ya? Y se inserta en esta zona aproximadamente,
y otro pasa y se inserta en la zona de la planta, ¿ya? Tenemos dos músculos, que es el peroneo corto y el peroneo largo. ¿Por qué digo que estos músculos son muy importantes? Porque este músculo produce la eversión del pie, ¿cierto? Produce ese movimiento hacia afuera. Entonces, si nosotros tenemos un esguince que se produce al movimiento contrario, si nosotros tenemos un buen trabajo de todos los músculos, especialmente del músculo peroneo, este músculo se va a oponer a ese movimiento. Por eso se le llama estabilizador dinámico del pie, ¿ya? Porque si yo tengo un buen trabajo de esto, un buen trabajo propioceptivo, un buen trabajo con bases inestables, un buen trabajo con bases estables también, pero donde nos produzca ejercicios que nos produzca cierta inestabilidad, ¿ya? Este músculo va a estar preparado para eso, para esa actividad y esos ejercicios en donde básicamente hay movimientos bruscos y movimientos que nos van a producir lesiones, ¿ya? Tenemos esa actividad súper clara, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Importante que nosotros sepamos que acá lo primero que tenemos que hacer es cesar también, para dejar cesar el ejercicio, la actividad, para dejar que estos ligamentos que están distendidos, que pueden estar con algunas fibras rotas, puedan descansar y se puedan regenerar, pero un periodo agudo, 5 a 7 días, si es que es un grado 1, ¿cierto? Si es que es un grado 1, normalmente los esguinces con un buen reintegro ya están básicamente con una resolución en 3 a 4 semanas, pero un esguince ya grado 2, donde podemos tener una ruptura moderada del ligamento, una ruptura aproximadamente de hasta el 50-60% del ligamento, ¿ya? Y donde también se distienden o se lesionan ya dos ligamentos, que es el ligamento peroneo talar anterior y el ligamento peroneo calcáneo, ¿ya? Ahí normalmente las recuperaciones en un promedio, ¿cierto? En un promedio están aproximadamente de las 6 a 8 semanas, o sea, un mes y medio aproximadamente, un mes y medio, 2 meses. Y ya cuando tenemos un esguince con rupturas completas de ligamento, y en donde básicamente, si bien podemos tener una ruptura completa del ligamento anterior, ¿cierto?, que acabamos de hablar, pero también podemos tener una distensión muy importante del ligamento peroneo talar posterior, ¿ya? Esa recuperación aproximadamente pueden durar hasta de 8 a 12 semanas, ¿ya? Importante lo que yo recalco: cesamos el ejercicio, colocamos frío en la zona, ¿cierto?, para controlar la inflamación. Un buen tratamiento médico con antiinflamatorios, ya siempre, que esto quede muy claro, siempre indicado por un médico profesional, un traumatólogo, ¿ya? Y también lo que se indica siempre cuando es un esguince grado 1 a 2, ¿ya?, es un estabilizador, una tobillera con estabilizadores laterales, ¿ya? Porque cuando es ya un esguince grado 3, muchas veces, incluso de 2 a 3, ¿ya?, muchas veces o requiere de no cargar la articulación y que usemos bastones canadienses, los típicos bastoncitos que uno camina para disminuir las cargas en la articulación, o incluso algunos, no muchos, necesitan cirugía, ¿ya? En el esguince grado 3 normalmente se clasifica de una forma un poquito distinta al esguince de rodilla. ¿Por qué? Porque el esguince grado 3 muchas veces no está roto completo el ligamento, pero también se indica que es un grado 3, ¿ya? Así que ojo con eso. También es muy importante que nosotros tengamos un examen de imagen, un examen puede ser con una resonancia magnética nuclear, que yo siempre tengo la consideración y tengo el conocimiento de que esa es un muy buen examen donde muestra muy clara las distintas zonas de la articulación, ya, y también las estructuras más internas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo lo digo,
si bien pueden ser distensiones del ligamento, también pueden ser rupturas de ligamento, pero con un pequeño desprendimiento de tejido óseo, o sea, una avulsión. Entonces vamos a estar tratando un ligamento que nosotros creemos que está roto, pero resulta que tenía una pequeña fractura. ¿Ya? Pasa. Importante también tener claro de que debemos seguir todas las indicaciones que nos da nuestro médico o nuestro fisioterapeuta, nuestro kinesiólogo tratante. ¿Por qué? Porque muchas veces los E15 de tobillo, especialmente en el grado 1 a 2, ya yo diría en el grado 2, cuando ya nos comenzamos a sentir bien empezamos a realizar mucha carga, ¿ya? Y esa carga con una musculatura muy débil, con una musculatura que no tiene el fortalecimiento que corresponde, nosotros le vamos a estar dando sobrecarga y lo más probable es que se nos produzca una tendinitis de los músculos peroneos, que normalmente es muy complicada, muy rebelde y dura un poquito de tiempo sacarla, ¿ya? Así que tratar de tener en consideración que nosotros nos estamos haciendo un tratamiento y tener harta paciencia con esa rehabilitación. Además, tener en consideración que los esguinces en general, ya hablando un poquito en general para cerrar, los esguinces en general tienes que tener una buena recuperación y un buen fortalecimiento ya para después volver a la actividad física o a la actividad que nosotros queramos realizar, independiente de que seamos deportistas de alto rendimiento, o que seamos deportistas de fin de semana, o que no realicemos mucho deporte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente se han hecho estudios de que cuando uno sufre mucho esguince, o sea, esguince especialmente grado 2, ¿ya? Esguince a repetición, lo que pasa es que esto se cronifica, ¿ya? Se produce esguince crónico, pero no que se esté doblando constantemente, sino que el ligamento en sí propiamente tal, el ligamento se calcifica en la zona, ¿ya? O sea, si yo tengo un ligamento de acá a acá y siempre estoy distendiendo una zona medial, ¿ya? Y no le doy tiempo a la recuperación, esa zona, con la finalidad de repararse, y como ha tenido tantas distensiones, se comienza a calcificar. Y esa calcificación es muy dolorosa. Así que, ojo con eso, ojo con las patologías deportivas, ojo con la recuperación y con la vuelta al deporte, muy importante, porque muchas veces nosotros mismos nos podemos estar produciendo patologías crónicas y que nos van a seguir molestando de por vida. Así que a tener mucha consideración con eso. Recuerden que estamos en el departamento de deportes, ¿ya? Ilustre Municipalidad de Linares, en el fanpage en Facebook, y también nos puedes encontrar en YouTube, ¿ya? Depto Deporte Municipalidad de Linares, ¿ya? Tenemos videos también de activación muscular, tenemos videos de autocuidado para el adulto mayor, ¿ya? Y también los dejo cordialmente invitados, ¿ya? A nuestra nueva clínica kinésica municipal, ya que vamos a comenzar a funcionar en algún tiempo más, ya, en donde vamos a tener tratamientos fisioterapéuticos, vamos a tener tratamientos especialmente dedicados también a los deportistas, donde les vamos a dar una atención como corresponde, una atención donde ustedes se puedan rehabilitar realmente y puedan volver a su actividad cotidiana, ¿ya? Para esto nosotros en algún tiempo más nosotros vamos a comenzar a darnos distintas indicaciones de qué hacer, cómo hacerlo y cómo acercarse a nosotros, ¿ya? Todo esto es desde el Departamento de Deporte de la Ilustre Municipalidad de Linares, para ustedes, especialmente como apoyo al deporte, ¿ya? Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos, que estén muy bien.
Así es, y mientras observamos la nueva sala kinésica del doctor Jacob, recordarles que si por casualidad tiene una receta médica, no tiene nada más que ir a la farmacia comunal de Linares, de la ilustre municipalidad. Usted sabe ya los requisitos: certificado de residencia, fotocopia de la cédula de identidad y la fotocopia de la receta médica. Freire 341 de 9 a 16 horas. Farmacia Comunal de Linares. Senda también, preocupado, sin alcohol, sin drogas. Todo lo que sea deporte en Departamento de Deporte de la ilustre municipalidad. Nos separamos unos segundos. A continuación, inmediatamente luego, unos minutitos más, funcional training, de las 17 a las 17:30. Después tenemos spinning, musculación, yoga y terminando con zumba y baile entretenido. Unos segundos nos separamos y vamos al funcional training. Muchas gracias.